Welcome back. Welcome back. Bienvenido de nuevo. Hopefully acaba de ver el video donde encontramos el derivado de la función dada sin utilizar la regla del cociente. Como nuestro denominador es un solo plazo, podemos dividir cada plazo en el numerador por x al 1, 2, simplifica y luego aplique la regla de energía básica en lugar de la regla del cociente. Pero en este video quiero mostrar cómo si aplicamos la regla del cociente mientras va a ser más trabajo, obtendremos la misma función derivada. Entonces, para referencia, aquí está la regla del cociente donde el derivado de f dividido por g con respecto a x es igual a gxf', fxg', dividido por g cuadrado. Así que para nuestra función, f es igual a x cuadrado más 4x, 3 y g es igual a la raíz cuadrada de x, pero realmente vamos a escribir la raíz cuadrada de x usando exponentes racionales. Recuerda, la raíz cuadrada x es igual a x al 1, 2 porque el exponente en x es 1 y el índice es 2. Para que nuestra función derivada tenga el denominador de la raíz cuadrada x cuadrada o x a la 1, 2 cuadrada. Y luego para el numerador tendrá el denominador x al 1, 2 x el derivado del numerador, el numerador x el derivado. Del denominador tan nuevo, tenemos guión. Dividido por g cuadrado. Aviso, como no hemos encontrado ningún derivado aún, nosotros solo exprimimos la regla del cociente. Así que ahora volveremos y encontrar el derivado aquí y luego comenzar a simplificar. Aviso, en el denominador tenemos x al 1, 2 cuadrado para multiplicar los exponentes 1, 2 x 2 x a Siemens 1. Así tenemos x al primero o solo x en el denominador, y luego tenemos más. El derivado de x cuadrado es 2x. El derivado de 4x es 4. El derivado de 3x a Siemens 0. Así que el derivado es la cantidad de x cuadrada más x el derivado de x al 1, 2. Aplicando la regla de poder tenemos 1, 2 x al poder de 1, 2, 1 x a Siemens menos 1, 2. Así que ahora distribuiremos aquí como aquí 1, 2, 3. So f' of x actualmente tiene un denominador de x, aquí teníamos x a 1, 2 por 2x a la primera potencia. Así que vamos a agregar los exponentes. Tenemos 2x al 3, 2 más 4x al 1, 2, 1, 2. X al poder de menos 1, 2 más 2 que es 3, 2. 4x medio x a Siemens 2 o más 2x al poder de menos 1, 2 más 1. Esto es el 1, 2 y luego finalmente tenemos menos 3, 2x al negativo 1, 2. Ahora vamos a limpiar a los padres y combinar términos como. Para despejar a los padres podemos pensar en distribuir un 1 aquí, pero por lo menos aquí distribuiremos menos 1 para borrar el segundo conjunto de padres. Vamos adelante y hagamos en la próxima diapositiva. Ok, multiplicar por 1 no cambiará nada. Tenemos 2x al 3, 2 más 4x al 1, 2. Multiplicando por menos 1 aquí va a cambiar el signo de cada término para tener 1, 2x al 3, 2, 2x al 1, 2. Y entonces más 3, 2x al menos 1, 2. Ahora vamos a continuar y combinar como términos significativos que la variable será igual al mismo que el exponente. Así que estos dos términos son como términos y estos dos términos son como términos. Tenemos f' de x igual 2x al 3, 2. 1, 2x al 3, 2. 2, medio x a Siemens 3, 2, tenemos 3, 2x al 3, 2 y luego 4x al 1, 2, 2x al 1, 2 y más 2x al 1, 2. Y luego finalmente tenemos más 3, 2x al menos 1, 2. Todo esto todavía está dividido por x, pero ahora de nuevo,
Porque estamos dividiendo por un solo término o un monomial. Podemos dividir cada término en el numerador por x para simplificar esto. Entonces tendríamos f' de x igual 3,2. X al 3,2 dividido por x, que es realmente x al 1 grado más 2x al 1,2 dividido por x al 1 grado más 3,2 x al menos 1,2 dividido por x al 1 grado. Recuerde, cuando se divide sustramos los exponentes si las bases son iguales. Así que finalmente tenemos f' de x igual 3,2x al poder de 3,2. Un hexasiemens 1,2 más 2x al poder de 1,2, un hexasiemens menos 1,2. Y aquí tenemos más 3,2x al poder de menos 1,2, un hexasiemens menos 3,2. Continuemos en la próxima diapositiva. Justo antes, podemos dejar esto en una variedad de formas. Al menos escriba esto para que tenemos exponentes positivos significados. Si movimos estos dos al denominador, va a cambiar el signo del exponente. Así teníamos f' de x igual 3,2x al 1,2 más 2 dividido por x al 1,2 más 3 dividido por 2x al poder de 3,2. Así que esta sería nuestra función derivada. Y si comparamos este derivado con el otro video donde no utilizamos la regla del cociente porque simplificamos el primer aviso, como funcionó mucho menos trabajo. Pero la función derivada aquí es todavía la misma. Ahora, para la última parte, se nos pide que encuentre f' de 4, lo que significa que solo sustituiremos 4 por x en nuestra función derivada y otra vez, para ahorrar el tiempo ya he hecho esto. Esto se simplifica a 6716, que es igual a 4.1875. ¿Cuál será la pendiente de la línea tangente de nuestra función en x igual 4? Vamos adelante y mire eso. Aquí está nuestra función, aquí está el punto de la función cuando x igual 4. Así que, si esquemamos una línea tangente en ese punto, puede parecer algo como este, ya que f' de 4 fue igual a 6716. Esto sería la pendiente de esta línea azul tangente. Espero que encontraras la comparación de las dos técnicas para encontrar la función derivada útil.